Reciba de parte de nosotros un cordial saludo. En un artículo del pastor Mario Fumero leí sobre la realidad evangélica que existe en Honduras, sobre los virus doctrinales que destruyen la sana doctrina. Me ha llamado mucho la atención porque en este artículo el pastor Mario Fumero dice que hay muchos medios heréticos que como virus afectan a algunas iglesias en Honduras, así como aquellas que mantienen una estructura inmune a este tipo de influencias dañinas. Entre las iglesias evangélicas existen tres tipos de diversos de conducta respecto a las influencias heréticas de los últimos tiempos. En primer lugar, hay iglesias que cuidan la sana doctrina y tienen mucho cuidado de lo que la Biblia enseña. Estas iglesias son celosas y hacen una interpretación confiable de la palabra y no permiten las influencias extrabíblicas, que como creencias tratan de conducir a la iglesia a la apostasía, metiendo astutamente herejías destructivas. En segundo lugar, hay iglesias que no tienen equilibrio de discernimiento teológico y pasan preocupados por el crecimiento numérico que el espiritual. De esta manera dejan entrar enseñanzas perversas que cautelosamente y como un cáncer destruyen la doctrina. En tercer lugar, hay iglesias que dejan entrar fuerzas extrañas. Estas son las que fueron infectadas por el virus de la herejía y con rumbo a actitudes apostáticas. El artículo del pastor Fumero menciona alguna de estas iglesias. Pero antes de exponerlas, hagamos la diferencia entre herejía y apostasía. Herejía, según la enciclopedia, se define como una creencia a la que se llega por uno mismo. En griego, airesis, elección propia, y es utilizado para indicar sectarismo en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas del apóstol Pablo. 1. En el diccionario de la Real Academia Española se define como error en materia de fe sostenido con pertinacia. 2. Sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. 3. Disparate, acción desacertada. 4. Palabra gravemente injuriosa contra uno. 5. Daño o tormento grandes infligidos injustamente a una persona o animal. En el caso que nos ocupa, es la introducción de ciertos énfasis o enseñanzas que no tienen respaldo por la Biblia, pero se imponen como dogma de fe. Ahora, ¿qué es apostasía? A su vez, es la negación de los principios básicos de la fe. La enciclopedia la define como total abandono del cristianismo por una persona bautizada. En la iglesia primitiva estaba considerado como uno de los pecados imperdonables, siendo los otros dos el asesinato y la fornicación. La apostasía debe diferenciarse del relajamiento en la práctica de la religión y de la herejía, la negación formal de una o más doctrinas de la fe cristiana. Se llega a la apostasía cuando lentamente las herejías disuelven los principios originales en los cuales se fundamenta la fe cristiana, lo que se define como doctrina bíblica. Las bases de la iglesia evangélica descansan en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y en el uso de una hermenéutica que establece el principio básico de la interpretación bíblica, lo que convierte ésta en su propia intérprete. No se puede hacer doctrina con un solo texto que parece contradecir a otros. Los textos deben ser analizados dentro del contexto, tomando en cuenta los factores históricos que motivaron su escrito, el propósito original del mismo y la mentalidad existente en la época que fue escrito por parte del autor. No podemos tomar un texto sin considerar el trasfondo del mismo. Tampoco podemos manosear, cortar o distorsionar su sentido de acuerdo a la correcta regla de la hermenéutica, y para ello debemos respetar el origen etimológico de la palabra en el idioma en que fue escrito. La especulación bíblica es la causa de muchas herejías, así como las interpretaciones apoyadas por supuestas revelaciones personales que se presentan como verdades doctrinales y sin fundamento bíblico. Gálatas 1:8.
Gracias a Dios que existen iglesias con murallas para las herejías. Hay iglesias evangélicas que han establecido una barrera de protección contra las herejías y se aferran más en la sana doctrina basada en la palabra de Dios. La medida para juzgar estas iglesias reside en el equilibrio doctrinal y de control realizado por el consejo, asamblea, concilios o líderes que vigilan el trabajo pastoral y dan normas claras para oponerse críticamente a las influencias extrañas que quieren entrar astutamente. Estas iglesias se inmunizan contra las herejías, haciendo teología apologética sobre las nuevas corrientes a la luz de la palabra de Dios. Las iglesias indefensas para ser infectadas con el virus de la apostasía son las carismáticas o pentecostales. Pero hay denominaciones pentecostales que tienen una consistente estructura doctrinal y de vigilancia que les protege del contagio herético. En Honduras tenemos los siguientes movimientos sanos y firmes en la doctrina: Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios de la Profecía, Iglesia del Príncipe de Paz. Por otra parte, hay iglesias denominadas tradicionales. Son aquellas que se apegan a la palabra y son muy metódicas en cuanto a la interpretación bíblica, de modo que son más inmunes a estas herejías modernas. Entre ellas podemos mencionar algunas: iglesias evangélicas centroamericanas, iglesias bautistas, iglesias de santidad, iglesias reformadas, sala evangélica, iglesias nazareno, iglesias menonitas. Estas congregaciones tienen a Cristo como su centro y atienden a sus enseñanzas. Ellos tienen cuidado de ver a quienes invitan para predicar, porque a veces el emocionalismo y los mensajes sensacionalistas introducen encubiertamente herejías destructoras. También hay iglesias con sana doctrina, pero en riesgo herético. Este grupo de iglesias o congregaciones que, aunque tienen una excelente doctrina y un buen fundamento de doctrina, están siendo destruidas por estas herejías maliciosas que como levadura se meten dentro del cuerpo para dañar la salud de la congregación. Recordemos que un 5% de levadura puede hinchar la masa. Estas iglesias o denominaciones han dado rienda suelta y mucha libertad a su liderazgo para invitar a personas con ideas heréticas, pero que causan sensación. Son congregaciones en donde la supervisión de los líderes, asambleas, concilios, presbíteros o juntas no se desempeñan correctamente para vigilar las fuerzas extrañas en las diferentes congregaciones y nunca afrontan estos temas en sus reuniones ministeriales, en donde debería de dar luz sobre estas supuestas técnicas de crecimiento que llevan dentro el virus de alguna herejía. Analicemos cuáles son algunas de estas iglesias. Asambleas de Dios de Honduras. No obstante, tiene sana doctrina y es la denominación en la cual serví 6 años como director de alabanza. Su posición en Honduras es tan abierta a las nuevas corrientes que hay dentro de ella una división de criterios respecto a algunos temas sobre métodos de crecimiento, principalmente al movimiento G12, que les ha traído y robado muchas congregaciones en el occidente del país. En El Paso perdieron el control sobre algunas iglesias que se desviaron de la sana doctrina. Otra denominación que está en peligro son las iglesias de Dios. Aunque es una denominación con método episcopal y sana doctrina, los supervisores perdieron el control respecto a algunos ministros que entraron en la onda del movimiento herético del G12 en un sincero afán de hacer crecer a las iglesias. Aunque no han perdido iglesias, confrontan un choque interno dentro de sus ministros. La siguiente denominación es la Iglesia Cuadrangular. Es otro movimiento con sana doctrina, apoyada en los 4 ángulos bíblicos: Cristo salva, sana, bautiza y volverá.
Pero algunos de sus pastores han caído en la influencia de la onda de la llamada red apostólica y también han introducido métodos un tanto dudosos de atracción mediante liberalidad musical. Otra denominación que está en peligro es la Iglesia Brigadas de Amor Cristiano. Pese a que es el fruto del trabajo del pastor Mario Fumero, fundada en 1973, con una sana doctrina y sobre todo con un concepto de discipulado y compromiso social fuerte, confronta diversidad de criterios pastorales respecto al crecimiento, razón por la cual, al crecer y no haber una buena supervisión ministerial de los líderes, en algunas iglesias se han introducido prácticas peligrosas que pueden minar el fundamento de las mismas, dado que los pastores invitan abiertamente a cualquiera que ministre, sin juzgar el contenido de sus mensajes. Existe el posible problema que la diversidad de actuaciones creen un sistema interno por la falta de una definición clara respecto al método correcto de crecimiento y a las influencias del medio. Otra denominación que está en peligro es el Centro Cristiano Internacional, CCI. Según el pastor Fumero, esta iglesia tiene una buena doctrina y sus líderes están conscientes de lo que debe de ser la obra de la iglesia, así como las misiones. Pero el hecho de que se use un amplio local para eventos de la red apostólica y otras actividades, con personas que presentan algunas tendencias heréticas, les hace vulnerable a absorber algunas de estas corrientes, por lo cual hay riesgos al respecto. Aparte, en esta iglesia usan versiones de Biblia que no son confiables, como la NBI. Ahora le mencionaré las iglesias que han tomado el camino de las herejías. Estas son iglesias que claramente apuntan a ciertas fuerzas que se vuelven doctrina y se las aplican a sus miembros como dogmas de fe. Su sentido puede ser correcto, pero en la práctica han caído en los errores y actitudes incorrectas que les descalifica como una iglesia que vive conforme a los principios apostólicos. Entre ellas tenemos las siguientes. Todas las iglesias que forman la red apostólica enfatizan una autoridad vertical con una nueva revelación, proclamando el establecimiento de un reino social establecido por medio de la iglesia, lo que les lleva a intervenir en asuntos políticos, dejando de lado todos los principios escatológicos de las profecías respecto a los últimos tiempos. Ellos afirman que la iglesia reinará y conquistará el territorio sin que Cristo venga. Se adhieren a las aberraciones de las enseñanzas de la llamada guerra espiritual y enfatizan la teología de la prosperidad, proclamando pactos y decretos dentro de sus estructuras para explotar la fe de los creyentes. Promueven la codicia y practican la confesión positiva. Lea 2 de Pedro 2:14 y Hebreos 2:9. Estas congregaciones crean una élite de ungidos con poderes especiales y apoyan todas las enseñanzas en lo que ellos denominan la nueva revelación, basada en las enseñanzas de Bill Hamon y Peter Warner. Solo por mencionarle dos de estas denominaciones, la Iglesia Ebenezer de San Pedro Sula, la cual proclama una doctrina con mezcla gnóstica, enfatizando la preexistencia del alma y otras enseñanzas que entran al plano de lo especulativo. La siguiente es la Iglesia Mi Viña, desprendida de la Iglesia La Cosecha, en donde se enfatiza al extremo los pactos, la prosperidad y la unción de los apóstoles. Además, su líder enfatiza la intervención de pastores en asuntos políticos y deseo de ser diputado, llegando al extremo de demandar al Estado de Honduras por excluirlo de la elección popular. También hacen un énfasis al apostolado vertical. ¿Cómo saber cuando una iglesia cae en herejías? El conocimiento de la palabra de Dios nos da la sabiduría para saber lo correcto de lo incorrecto. Debemos afianzar la enseñanza de todo el consejo de Dios. Hechos 20:27.
revelado en la doctrina de los apóstoles y los profetas bíblicos. Ninguna revelación, énfasis o división debe ser aceptada ni impuesta si no se puede demostrar escrituralmente con la Biblia. Debemos entender el sentido etimológico de las palabras para que no la manipulen de tal forma que le den un sentido contrario al original. Por ejemplo, apóstol es una acción relacionada con una función y no una posición de poder, dominio o revelación. Las iglesias infectadas con el virus de las herejías se caracterizan por un énfasis extremo a la codicia que desencadena la ambición y el poder económico. Esta doctrina produce la avaricia, a la cual llaman teología de la prosperidad. Y para obtener dividendos o riquezas, se venden bendiciones en objetos por supuestos pactos, estableciendo el parámetro de que debemos vivir como ricos, igual que los mundanos, porque somos hijos de un rey y por lo tanto somos príncipes, desechando el concepto bíblico de siervo. Lucas 17:10, léalo. Su centro de culto no es la enseñanza bíblica, sino los sermones envueltos en chistes, burlas, trucos de supuestos milagros y chantajes, en donde la bendición depende de lo que das y no de cómo vives. Se explota lo emotivo, no lo confrontativo, usando técnicas de manipulación psicológica. Otra de las herejías infiltradas cual virus en estas iglesias es la proclamación del antropocentrismo, o sea, el culto a las personas, las cuales se convierten en estrellas y ungidos con poderes especiales que andan incluso con guardaespaldas. Se enseña la exaltación del yo y se alimenta todos los deseos de la carne, concupiscencias, 2 de Pedro 2:8-9, introduciéndose en el culto costumbres, modas y ritmos mundanos. Con sus ritmos y extrañas letras, atraen a emociones superfluas a una generación de cristianos que no leen y estudian la Biblia. ¿Cuál es la fuente que propaga el virus herético? Existen 3 fuentes que han dañado la salud de muchas iglesias y han sembrado encubiertamente herejías destructoras, como dice 2 de Pedro 2:1. La primera es los libros de famosos predicadores que con enseñanzas descontextualizadas han promovido ondas que no tienen fundamento bíblico. Hoy día muchos libros presentan un enfoque bíblico muy personal, en donde se sigue la dinámica de los testigos de Jehová, pues toman un texto, lo mezclan con otro que nada tiene que ver con el anterior, y mediante suposiciones y revelaciones, establecen criterios que no están en el espíritu del escrito original. En tal caso acuden a la llamada especulación bíblica. La otra fuente de contaminación es la televisión cristiana. Muchos canales promueven doctrinas de hombres y manipulan las escrituras para obtener dinero. En Honduras, el canal de Enlace, con sus maratónicas, establece conceptos semejantes a los de la Iglesia Católica en la Edad Media y convierten todos los textos, por obra y gracia de los apóstoles modernos, en textos que hablan de dinero, prosperidad y siembra. Esos pastores parecen más agrónomos que predicadores de la gracia del Señor. Después tenemos el canal de Esteban Handal, el llamado Toro Colorado, que pasó de la política al pastorado y en sus programas mezcla el judaísmo con el mercantilismo descarado y una que otra práctica ocultista. Estos medios siembran el desconcierto a los ingenuos creyentes que no conocen a fondo las Sagradas Escrituras. Después tenemos algunas emisoras evangélicas que han dejado de lado la evangelización y proclama del llamado a salvación. Abren sus micrófonos para dar un mensaje de los supuestos apóstoles que siembran, no errores,
sino horrores doctrinales. Estas enseñanzas parecen sacadas de un libro de ocultismo o de cuento de hadas. Son pocas las emisoras evangélicas que mantienen una línea bíblica equilibrada en la formación de las personas. Pero el mayor desastre es la infección viral de herejía destructoras en las iglesias. Radica en las nuevas técnicas de evangelismo, la cual introduce prácticas y estilos mundanos muy atractivos para las personas, pero obviando la confrontación con el pecado. Ritmos, modas, artistas, comedias, chistes, psicódramas, trucos baratos, etc. Son los componentes de la nueva técnica de evangelismo y su efecto es llenar una congregación que tristemente ignora las Sagradas Escrituras. Es por eso que la gente ni carga ni lee la Biblia. ¿Qué hacer para frenar esta situación enfermiza en muchas iglesias? Tan solo proclamar el mensaje de la palabra y dejar sentir que todo esto es el inicio de la apostasía dentro de las iglesias que no tienen fundamento. Primera de Timoteo 4:1. Lo único que nos queda por hacer es denunciar la mentira y el engaño y, como dice el apóstol Pablo, apartarnos de todos aquellos que causen división y no traigan la doctrina correcta. Romanos 16, 17 al 18. Porque los tales no actúan por amor a la obra, sino para nutrir sus propios vientres. Amados, estoy muy de acuerdo con este artículo del pastor Fumero. Por eso he querido compartirlo con ustedes. Debemos defender el fundamento bíblico con mansedumbre, pero con firmeza, sabiendo que de todas nuestras acciones tendremos que dar cuenta al Creador del universo. Segunda de Timoteo 2:25, Primera de Pedro 3:15. Además es evidente que cuando Jesús venga a buscar su iglesia, solo serán arrebatados un remanente que no negaron su nombre y guardaron la palabra. Apocalipsis 3:8, Romanos 11:4. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mateo 24:14 y 22. Dios le bendiga grandemente. Just Productions. Brillando en la red.